Cumple 75 años el próximo 22 de junio y un día antes, por ley, debe dejar su cargo en el Poder Judicial. El ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, nos recibe hoy en entrevista con el canal judicial. Ministro, primero que todo, muchas gracias por recibirnos, por darnos esta entrevista, donde queremos hacer un repaso de lo que ha sido su historia en el Poder Judicial. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Y preguntarle primero cómo han sido estos días previos para usted. Naturalmente, como toda etapa que termina, en que uno tiene muchas raíces, ¿no es cierto? Hay tentáculos que tocan muchos aspectos humanos, sobre todo, aparte de propiamente institucionales, funcionarios. Claro, uno siente de alguna manera que va a quedar sin esos lazos, esas apoyaturas, al menos con la intensidad que actualmente tienen, ¿no? Y de alguna manera eso provoca un desafío, ¿no es cierto?, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué va a venir? ¿Qué va a reemplazar esas que han sido las columnas de la etapa de la vida, en mi caso, joven y muy joven y madura? Ministro, ¿cómo nace su motivación por las leyes? Y luego, ¿por qué quiso ser juez? Fíjate que las dos preguntas yo creo que se pueden unir en una respuesta. La verdad es que yo no tuve ningún interés por las leyes. Ninguno, a ustedes les parecerá raro, pero es cierto. Yo pensaba ser sacerdote. Y entonces mi padre, mi extraordinario padre, así como mi madre, me aconsejó, mire, niño, ¿por qué no espera un año? Cosa que tenga una vida en la sociedad, fuera del colegio, colegios de burbuja, eran colegios de élite, donde yo me eduqué, y así lo hice. Y entonces, ¿qué hago ese año? Estudio Derecho. Y estudiando Derecho, no tanto me fue gustando como para incluso tener conciencia de esto de que aplicar las leyes, ¿no?, a través de la abogacía, sino que lo que ocurrió es que conocí a la que llegó a ser mi señora hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, iniciamos un pololeo poco después y me casé, ¿no? Y estoy feliz que haya sido así, ¿no? Así que yo soy no un abogado de vocación que haya tenido alguna conciencia inicial. Y luego le tocó ser a usted juez en una época difícil de Chile, en los años 70, en los años 80, como ministro de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo era ser juez en plena dictadura, ser garante de los derechos en momentos en que el Estado los limita? ¿Qué significaba ser juez en la dictadura? Mira, yo creo que no hay juez que no esté dispuesto, al menos teóricamente, cuando asume este cargo, cuando se incorpora a la institución, que no tenga conciencia que su primer deber es resguardar los derechos esenciales de las personas. Y eso lo sabíamos quienes éramos jueces, éramos miembros de este Poder Judicial al 11 de septiembre de 1973. Cuando a poco andar comienza a haber signos para quienes estamos más cerca de esto, ¿no?, a través de recursos de amparo, en fin, de abusos, ¿no?, de un desconocimiento de los derechos esenciales de la persona, para mí ninguna duda cabía, porque yo si no habría sido juez, me habría ido inmediatamente, que había que jugársela enteramente en favor de las personas que estaban veladamente, todo ocultamente, ¿no?, como subterráneamente, siendo abusadas en los niveles más extremos, como son los de la vida, ¿no? Significaba, desde mi punto de vista, con tu humildad, ¿no?, la entrega sin limitación, aún con la propia vida, por la de los demás. ¿Y en eso estaban alineados en esa época el resto de los magistrados, de acuerdo a lo que usted veía?
Si yo te digo que no estaban alineados los demás y yo sí, entonces uno hoy día parece como, pero este es el tipo macanudo. Si estamos hablando con la verdad, lo más que te puedo decir es que no sé si yo he errado o los demás errados, pero como ministro de la Corte de Apelación de Santiago estuve muy solo. Yo sentía que lo que la manera como yo veía el derecho y las exigencias del derecho a un juez del momento eran miradas distintas, la de la gran mayoría a la mía, ¿no? ¿Y qué podía hacer al respecto en ese momento? Yo creo que tú podías hacer todo si querías, y de hecho yo hice todo lo que quise y nadie se me opuso. Se me puso la institución, el propio Poder Judicial es el que me frenaba. Y recibió Porque sanciones si yo, incluso por eso, ¿no? también, pero vamos a la cosa más bien procesal, pues la sanción es más excepcional, pero en la cosa procesal, si tú reunías antecedentes y procesabas a alguien, en ese tiempo se hablaba, era el Código de Procedimiento Penal antiguo, declaraba reo a alguien, bueno, la Corte normalmente eso lo dejó sin efecto. O si se deducía recursos de queja, que en esa época se usaban mucho más que hoy día, ¿no? En mi contra, de ahí, a raíz de resoluciones que yo emitía, generalmente eran acogidas, ¿no? De tal manera que en ese sentido yo veía coto a lo que a mí me parecía era el deber de un juez en la misma institución, que fue lo más lamentable. Porque en lo demás, yo no recuerdo, sinceramente no me ha hecho la pregunta, pero yo creo que hay que ponerlo aquí para que se entienda por qué yo veía el coto dentro del Poder Judicial. No recuerdo que alguien del Ejecutivo, para qué decir Pinochet o alguno de los otros, haya osado llamarme por teléfono, mandarme algo escrito o a través de interpósita persona hacerme presente que yo hasta ahí podía llegar porque o si no yo iba a intervenir de alguna manera. Ahora, signos de intromisión de los, digamos, concernidos directamente como protagonistas en la dictadura, sí hubo muchos, algunos que pudieron ser interpretados como una amenaza directa y otros como una intromisión en los procesos mismos. Respecto de la intromisión en los procesos mismos, recuerdo, para seguir con el ejemplo, por eso lo asocié, que en una oportunidad en que tenía que interrogar a un general de carabineros, y entonces estoy en pleno interrogatorio y entran, sin golpear la puerta, entran 12 miembros que yo diría, para entendernos el auditor, como con la vestimenta de extrema seguridad de los funcionarios de las fuerzas especiales. Y entonces me dicen que me retire porque hay una bomba y vienen a desactivarla. Entonces yo me quedé sentado y seguí mi interrogatorio. Entonces no sabían cómo, y me insisten, retírese porque hay una bomba. Y yo le dije, retírense ustedes. Y los dos salieron. Deben haber estado grabando todo lo que se decía y decidieron intervenir, creo yo, ¿no? ¿A usted le tocó interrogar a altos oficiales del régimen militar? Uno de ellos, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Lee, miembro de la Junta Militar, para el caso de los 13, el llamado caso de los 13. ¿Recuerda cómo fue ese momento? Porque era una persona importante en el régimen de Pinochet. Mucho, claro. ¿Cómo fue? Mira, ya en esa época se había dictado esta regulación que hacía que yo interrogara donde ellos disponían, pero en el caso del general Lee, Gustavo Lee Guzmán, él quiso que ese interrogatorio se produjera en su misma casa. Un hombre ameno en la conversación, si bien de trato parco, él parecía tener un cierto rictus bucal que lo hacía como más duro,
pero siempre muy respetuosa la conversación, como en general, con todas las personas con las que a mí me tocó actuar como juez. Ministro, ¿usted recibió sanciones de sus superiores por investigar causas de derechos humanos? No por investigarlas. A ver, no, debo ser más preciso. Tuve siempre la incomprensión y falta de apoyo, que yo creo que eso es objetivo, ¿no? Cualquiera lo puede ver igual si estudia la historia de esa investigación. Me estoy refiriendo a la investigación por la desaparición de la cúpula del Partido Comunista en la clandestinidad. Habiéndose procesado a 40 personas, la de mayor rango, el general Gustavo Lee Guzmán, a que recién aludíamos, se recurrió de queja, apenas fueron notificados los primeros 4 de los 40 procesados, recurrieron de queja ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema, reuniéndose extraordinariamente una tarde, ¿no? Creo que la misma tarde en que habían sido notificadas estas personas, entonces acoge el recurso de queja y ordena sobreseer la investigación. Y entonces, ante esa resolución que me ordenaba dictar la ley de amnistía, yo apliqué una disposición aún vigente en el Código Penal que exime de la responsabilidad por un delito que en el Código Penal se denomina prevaricación y que lo cometen los jueces que a sabiendas fallan contra la ley. Entonces, a mí me pareció que por los antecedentes que incluí en una resolución de 7 considerandos y que dicté inmediatamente supe de esta orden de amnistiar, yo digo, no la voy a cumplir, no por rebeldía, sino que haciendo uso de esta facultad que me otorga el Código Penal, era mi deber decirlo. Yo lo dije. Y por eso la Corte Suprema, en una primera oportunidad, me suspendió por 2 meses, ¿no? Y usted, por este tipo de cosas que nos ha relatado, fue calificado como un juez distinto. ¿Usted cree que hoy en el Poder Judicial hay espacio para jueces distintos? ¿Cómo lo fue calificado usted en su momento? A ver. De acuerdo a la historia, las circunstancias. De hecho, nada más que de hecho, me tocó en suerte ser un juez distinto, porque yo estoy consciente hasta el día de hoy que uno no ha venido sino a servir en este cargo. Yo lo siento todos los días y lo gozo, y por eso estoy feliz de haber dedicado mi vida a esto, ¿no? En ese tiempo, sí, yo tuve el regalo, yo, que soy un hombre de fe, digo, un regalo de Dios que me puso a mí, gracias nada más a Él, para ofrendarme de la manera que lo hice sin ninguna duda ni sacrificio personal, con la gran pena del sufrimiento y la inmensa cruz que llevaban los chilenos a los que a uno le correspondió poder ayudar momentáneamente, ¿no? Incluso a los victimarios, en cuyos interrogatorios y todas las investigaciones yo estaba cerca de un ser humano, nunca de alguien que yo rechazara. Por supuesto que tampoco Augusto Pinochet, a quien con ocasión del caso Rix varias veces tuve que interrogar. Entonces, en ese tiempo hice la diferencia, no porque quisiera ni lo buscara, sino porque las cosas se dieron así. Hoy hay conciencia de que estamos todos para lo mismo, no solo los jueces. Ahora usted habló del caso Rix y los interrogatorios con el general Pinochet. ¿Cómo los califica ahora? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda? Mira, sí, lo recuerdo con bastante intensidad porque para mí fue muy interesante. Yo no iba a interrogar a Augusto Pinochet, sino con las certezas, como ya lo adelanté delante respecto de todos los que yo interrogaba como imputado, de que era lo correcto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso me daba mucha seguridad.
Por otra parte, yo siempre los interrogatorios a Pinochet los hice con todas las garantías del caso, que no son las que normalmente utilizamos con cualquier imputado o inculpado. Por ejemplo, estaba su abogado presente, Pablo Rodríguez, en el mismo living de su casa, muy elegante, con pleno confort. Estábamos en una silla, una mesita chica y Pinochet al frente. Estaba también un soldado enfermero que él tenía permanentemente, de tal manera que no había ocultamiento. Y creo yo además, con las puertas abiertas, la sala, en fin, que en las piezas vecinas o sin necesidad, en esa época había suficiente grabación como para que detrás de los muros se pudiera saber todo lo que hablaba. Pero en la conversación, que es lo que más me interesa, estaba nuevamente, y lo digo con toda sinceridad, ¿no? Estaba el ser humano, ¿no? Ya viejito, recuerdo sentado con sus piernas abiertas, una cara algo hinchada, tal vez por medicamentos que tomaría, con sus rodillas así, las manos sobre la rodilla, y entonces con el que conversábamos de igual a igual, ¿no? En que siempre le pregunté con la lentitud necesaria para asegurarme que estaba entendiendo. Muchas veces hice algún ejercicio de ping-pong intelectual para saber la reacción, si estaba al tanto, concentrado. ¿Sí? Nunca vi que algo no correspondiera a una mentalidad sana, totalmente sana. Y entonces fueron 4 oportunidades que yo las hice a propósito, así, porque no quería estar con él un lapso extremo porque podía agotarse una persona de la edad que él tenía, ¿no? Y entonces Pinochet me dice en un momento, oiga, usted no es nada tan malo como me lo habían pintado, me dice. Así, nada, de repente. Y yo le digo, bueno, depende quién se lo haya pintado a este juez. Le dije yo, a lo mejor era Pablo Rodríguez que está ahí al lado. Bueno, risa. Así que, y yo para terminar esta pregunta, creía haber estado muy cerca del hombre que se despojaba de su rol de jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya no lo estaba, pero que sentía la obligación de mantener los secretos, ¿no? Y pensé haber estado muy cerca, como que él me reconocía, porque recuerdo que cuando yo en una oportunidad le digo, bueno, pero usted es un hombre cristiano. Sí, me dijo, sí. ¿Y cómo un cristiano puede disponer la eliminación de personas si la vida es el valor principal que los cristianos deben resguardar, ¿no? Y entonces él no me desconoce. Tampoco me dice, sí, yo eliminé personas. Pero la respuesta a él es que él hizo lo que Dios le pedía, que era salvar al mundo del marxismo-leninismo. Una suerte de redentor, un mesías, ¿no? Él lo creía, él creía haber actuado bien. ¿Y usted cree que estos pactos de silencio que se dice existen entre las personas que a usted le tocó interrogar? Mira, ya, evidentemente, las personas que yo tenía que interrogar y que interrogaban, y que fueron muchas de los imputados, tenían un esquema de declaración igual. Evidentemente que estaban ahí ocultando premeditadamente y conforme a un plan preconcebido. Pasemos ahora, ministro, a su llegada a la Corte Suprema. ¿Fue complicada, se sabe? ¿Fue rechazada en alguna ocasión? ¿Alguna vez pensó que no iba a llegar al máximo tribunal? O sea, mejor dicho, nunca pensé que iba a llegar, porque uno no, como te digo, yo era juez. Ahora, siempre he pensado que Dios lo pone a uno donde Él quiere, ¿no? Y bueno, si iba a ser en la Corte Suprema llegaría algún momento, pero yo no lo pasé nada mal, digamos. Yo no tuve ningún rechazo ni nada, sino que otros tal vez que me propusieron, claro, no lo pasaron bien al experimentar un rechazo. Pero yo creo que, mira, bien o mal, eso no lo puedo juzgar yo, cuando se sujetó la designación de los ministros de la Corte Suprema
a la venia por una gran mayoría, una especial mayoría extraordinaria de senadores, bueno, lo que hicieron esto fue cumplir lo que ellos, con su visión de las cosas, de la historia, del régimen dictatorial, consideraron que era su deber. De manera que yo nunca me sentí descalificado por mal o cosas así, sino que en la perspectiva de los senadores que en su oportunidad no me apoyaron con la mayoría necesaria para que yo deviniera miembro de la Corte Suprema, consideraban que era lo que tenía que hacer. ¿Y le hubiese gustado haber llegado antes quizás a la Corte Suprema para poder o haber trabajado más tiempo en el máximo tribunal, en los proyectos que usted tenía o como usted veía el Poder Judicial? Siéndote franco, sí, porque me doy cuenta después de esta experiencia de 4 años que hay una enormidad de temas a abordar de manera más profunda y proyectada que la que actualmente se hace, y que eso requirió de mayor trabajo. ¿Y a opinión suya son independientes los jueces y los ministros en Chile hoy? Sí. ¿Cómo está conformado el Poder Judicial? Son independientes, pero más garantía tendríamos de esa independencia si no continuáramos con el sistema jerárquico en que nosotros, los ministros de la Corte Suprema, somos los superiores de ministros de la Corte de Apelaciones y las Cortes de Apelaciones superiores los jueces. ¿Y qué piensa del actual sistema de nombramiento de jueces? No tengo, claridad. Lo que pasa, para responderte mejor, yo creo que estamos en tiempos tan cambiantes, que en muchos aspectos queremos hacer el cambio, pero no podemos porque no tenemos claridad de por qué sustituir. Por eso tu pregunta, ¿estás satisfecho con el sistema de nombramiento? En este instante sí, modificaciones le haría, y la principal de ellas, creo que en eso lo que más podría dar unanimidad, es que las designaciones no estén a cargo de superiores. ¿Y tampoco de otros poderes del Estado? Perfectamente sí, porque hay que acordarse que la validez de las resoluciones de los jueces pasa por su aceptabilidad social. Ahora, ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar como en su trayectoria en el Poder Judicial? Mira, yo te diría que juez que no trepidó ir adelante cuando el ser humano estuvo en aflicción. Un juez que con independencia de todo tipo de influencia pretendió decidir como le pareció el derecho se lo exigía. Un juez que no jibariza, no reduce, no simplifica el derecho a la letra de la ley, sino que entiende que esta última es un intento de concreción de valores jurídicos, bienes jurídicos, expresados con la limitación del lenguaje escrito. Ministro, por último, ¿qué piensa hacer el día siguiente a su retiro del Poder Judicial? A ver, mira, como si hubiera una sola cosa que hacer. Tal vez te podría contestar que no sé de tantas cosas posibles cuál haré. Lo que sí sé es que la vida me va a poner algunas que las asumiré con un inmenso gusto. Perfecto, ministro Carlos Cerda, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes y que el canal siga creciendo cada vez con mayor fuerza.